Muchas personas se preguntan por qué sus oraciones no están siendo escuchadas. Algunas personas hasta ya han dejado de orar pensando de que Dios no escucha sus oraciones. Pueden existir varias razones por las cuales nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Amén. De pronto hay algo en nuestras vidas que nos está impidiendo escuchar la voz de Dios. O tal vez que no le estamos orando de acuerdo a su voluntad, sino que estamos pidiendo de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Sí? Las razones más comunes por las que a veces no recibimos respuesta de nuestras oraciones es porque la persona no ha orado al único Dios verdadero, sino que ha elevado su clamor a un Dios que ha imaginado en su mente. Amén. De acuerdo a sus propias preferencias y deseos. Hoy en el libro de Hechos 12, del 1 al 19, se nos va a dar un ejemplo de cómo Dios escucha nuestras oraciones y cómo nosotros podemos orar fervientemente a Dios para que Él nos dé respuesta a nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de a 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar, hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano seña de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos.
salió y se fue a otro lado. Luego que fue de día, hubo poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Gloria a Dios. Ya saben lo que le pasa a aquellos que no nos están dejando seguir, los que nos están impidiendo que sigamos a la presencia de nuestro Señor. Después de ser interrogados, ya saben a dónde van a ser llevados. Amén. Todo aquel que nos está impidiendo que nos congreguemos, que busquemos de la presencia del Señor, pues ya saben lo que les espera. Van a ser juzgados y llevados a la muerte. Como podemos ver, el rey Herodes perseguía a los cristianos en Jerusalén. Y después de darle muerte al apóstol Jacobo, se dio cuenta de que esto agradaba a los judíos, que odiaban cuando eso a los cristianos, porque los catalogaban que eran una secta. Amén. Debido a esto de que él vio pues que le agradó esa acción que él hizo, tomó preso a Pedro, ¿sí? Y lo entregó a un grupo de soldados que lo custodiaban. A cada 6 horas ellos se turnaban, para que así de esa manera Pedro no se escapara de la cárcel. Amén. El propósito del rey Herodes era sacar a Pedro después de la Pascua y entregárselo a los judíos, ¿sí? Para que fuera ejecutado. Él se iba a gozar pues dándole, por ejemplo, esa ofrenda a los judíos de entregarle un cristiano más, un creyente más, para que fuera ejecutado. Amén. Pero ese era el propósito del rey Herodes. Lo que él no sabía era el propósito que tenían los creyentes, los hermanos, los amigos de Pedro, que estaban allá afuera, ¿sí? Eso que estaban haciendo los creyentes, los hermanos, amigos de Pedro, en estos momentos, hermanos, es lo que deberíamos estar haciendo nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, principalmente nosotros acá los que nos congregamos en esta iglesia, unidos, ¿sí? Unidos todos en oración por los acontecimientos que se están levantando en nuestro pueblo, en nuestro departamento. Mira que viene, por ejemplo, las festividades del 31 de octubre. Tenemos que estar muy pendientes de los niños, deberíamos estar unidos orando por eso. Este año, el fin de año, pues es un poquito más movido ya de que se inicia de nuevo las fiestas patronales en este pueblo, que ahí operan las potestades del diablo, ¿sí? Entonces deberíamos estar orando unidos por nuestra juventud. Principalmente, hermano, eso de que los hermanos creyentes, los amigos de Pedro, comenzaron a hacer cuando él estaba en la cárcel, deberíamos estarlo haciendo nosotros por nuestro amado pastor, por la familia pastoral, ¿sí? Clamando a Dios, intercediendo por su salud, ¿sí? Y convencidos del poder de Dios para que Dios haga esa obra completa en él. Amén. Porque ante el encarcelamiento de Pedro, los cristianos se reunieron para orar. Si ellos no se reunieron a comer ni a compartir nada, ellos se reunieron para orar en casa de María, la madre de Marcos. Es muy probable de que la fe de estos creyentes que se reunieron ahí a orar estuviera bastante débil. Como de repente está la fe de nosotros, de algunos, pues, de los que estamos aquí, porque estamos orando, estamos clamando por algo y no vemos respuesta, sino que cada día de pronto la situación nos atropella más, ¿sí? Ya la fe de ellos estaba un poco débil porque ya su hermano Jacobo había sido le habían dado muerte ya, ¿sí? Y ahora la vida de Pedro también peligraba porque Pedro estaba en la cárcel y sabían las intenciones que tenía el rey Herodes, que era entregarlo a los judíos para que también fuera ejecutado. Amén. En el versículo 5 nos resume un poco la situación en la que se encontraba Pedro y en la situación que se encontraba la fe de estos creyentes. Así Pedro pues estaba custodiado, pero la iglesia sin cesar hacía oraciones a Dios. Amén.
Entonces no importa en qué cárcel nos encuentremos, si nosotros clamamos a Dios y nos unimos en oración, ¿sí? En esa oración ferviente que es la que mueve la mano de Dios, ¿sí? Dios va a traer respuesta a nuestras vidas también, así como hubo respuesta en Pedro, así va Dios a traer respuesta a nuestras vidas en este día. Amén. Una de las oraciones que mueve la mano de Dios es la que es dirigida directamente a Él, ¿sí? El primer elemento esencial para que una oración eficaz es que esta sea dirigida al único Dios verdadero, ¿sí? Que sea dirigida únicamente a Dios. Dios no necesita otros intercesores para que nosotros le oremos a ellos y ellos llevan el mensaje. No, nosotros podemos orarle directamente a Él, pedirle directamente a Él, clamarle directamente a Él. No solamente los cristianos de esa época, sí, pudieron hacer eso, unirse en oración, no. Los cristianos del presente, o sea, nosotros también podemos traerle nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras angustias a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos a quién le oramos, ¿cierto? Nosotros sabemos que le estamos pidiendo a un Dios vivo, ¿sí? A un Dios que responde, ¿sí? Entonces nosotros sabemos a quién le estamos orando, amén. Así como ellos consiguieron que Él le respondiera a las oraciones y sacara a Pedro de la cárcel, así también nosotros podemos conseguir que nuestro Señor Jesucristo en esta mañana nos responda a nuestras oraciones también y nos liberte de cualquier cadena de la que nos encuentremos atados en este momento. Amén, gloria al Señor. Sin embargo, hay muchos que dicen clamar y creer en Dios, pero realmente están orando y clamando a una deidad ficticia que han creado en su mente. Es un ser imaginario que está de acuerdo con el estilo de vida que lleven y con cualquier cosa que deseen cada vez. Si nos podemos dar cuenta, pues la verdad que cada quien tiene su religión y cada quien ora a su manera, ¿sí? Si nos damos cuenta, cada vez que una persona pregunta sobre ese Dios, ¿sí? Cada vez que nosotros cuestionamos la naturaleza de ese Dios, esa persona se pone en un estado a la defensiva. Por ejemplo, uno dice, oye, tú el domingo sacas espacio, por ejemplo, para ir a la villa, a ver al Cristo de la villa, ¿y por qué no vas a la iglesia? Enseguida le dicen a uno, bueno, ese es mi problema, ¿sí me entiendes? Ese es mi problema, ese no es problema tuyo, ¿sí? Por ejemplo, creo que hoy es 24, ¿cierto? Hoy hay mucha gente que sale paseo y todo. Hoy se van para la villa, para Chinú, Córdoba, que hoy es la fiesta de San Rafael. Entonces cuando nosotros pues cuestionamos eso, oye, pero mira, si tú sabes que ese Dios no te va a responder, ¿sí? Este Dios al que yo predico, al que yo sigo, al que le estamos clamando, ese sí te responde. Entonces se ponen a la defensiva y dicen, esa es mi religión, ese es mi problema y listo. O sea, pero nunca le aclaran a uno, ¿sí?, cuál es la verdad de esa relación con ese Dios. Pues yo quiero decirles una cosa, hermanos, en este día. El único Dios verdadero es santo. Amén. Él aborrece el pecado y un día juzgará a toda la humanidad. Él es el creador del mundo, quien condenó a la tierra con el diluvio, ¿sí? Él nos dio los 10 mandamientos, nos dio el libro de la ley, los salmos alentadores de David y las profecías relacionadas con los últimos tiempos, que es lo que ya estamos viendo, hermano. Todas esas profecías que se relacionan con la llegada de Cristo, ya la estamos viendo. Por ejemplo, yo era uno de los que antes no creían, que decían, no, que sí se acerca, que esto. Pero hermano, yo nunca había visto, por ejemplo, la situación de esta pandemia, que nos tuvimos que encerrar, que uno tenía que llegar a comprar con el número de cédula. Ahora están exigiendo el carnet de vacunación, que si está vacunado entra, si no está vacunado no entra. Pues sí, todas esas son las señales de las profecías, sí, que nuestros profetas nos han hablado de los últimos tiempos. Amén. Y como si todo esto no fuera suficiente, también entregó a su Hijo Jesucristo para que viniera a ser nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿sí? Por medio de quien obtenemos nosotros el perdón de nuestros pecados, por medio de Jesucristo. Nuestro Dios nos ama incondicionalmente, ¿sí? Pero Él no va a permitir que haya pecado en nuestras vidas, pues sabe que este puede llegar a destruirnos.
Solo Él tiene el poder para contestar nuestras oraciones y cumplir la promesa de darnos vida eterna. Amén. Solamente Jesucristo, ese Dios al que nosotros estamos orando, ese Dios al que nosotros estamos siguiendo, ese Dios por el cual hoy estamos nosotros aquí, ese es el único que tiene potestad de darnos vida eterna y el único que puede responder nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros clamores. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por otro lado, hermano, yo les digo, un Dios hecho por la mano del hombre, ¿sí?, no tiene esa autoridad, esa potestad para responder nuestras oraciones, ni mucho menos tiene esa autoridad, ¿sí?, para cumplirnos con la promesa de darnos vida eterna. Ese Dios hecho por la mano del hombre no puede hacer eso. Muchas personas han pensado que Dios, motivado por su amor, dejará que todo ser humano pase a la eternidad en el cielo. En realidad no tiene ninguna base sólida, no tenemos en realidad esa seguridad, ¿sí?, para creerlo. El que esté orando según eso, sus oraciones no tienen valor alguno. Amén. Otra de las oraciones que mueve la mano de Dios es la que se eleva fervientemente. Dios quiere que oremos fervientemente, pero solamente a Él, directamente a Él, desde una perspectiva humana, ¿sí? Por ejemplo, Pedro no tenía ya, ¿qué te digo? Ya para Pedro no había esperanza, ¿sí? Ya las esperanzas de Pedro prácticamente estaban perdidas, porque ya Pedro el día siguiente iba a ser entregado a los judíos y iba a ser ejecutado. Amén. Si nosotros, por ejemplo, nos sentimos así como se sintió Pedro en esos momentos, sí, me imagino que ya en la tarde, porque ya lo que le faltaba era la noche, el día siguiente ya iba a ser ejecutado. En la tarde Pedro perdió las esperanzas totalmente. Imagínate cuántos aquí nos sentimos de esa misma forma. Muchos acá nos sentimos de esa forma, que nuestras esperanzas están perdidas. Yo llevo 1 año, 2 años clamando por algo, pidiéndole a Dios algo y nada, no veo respuesta. Sí, pues imagínate, o sea, y ahora con nuestro pastor que está un poquito enfermo, no nos está exhortando, no nos está aclarando muchas dudas que tenemos, porque muchos pues confiamos en que en realidad Él nos habla sinceramente. Nos sentimos ahora un poquito pues más perdidos, ¿no? Pues quiero decirte una cosa, que así como hubo respuesta para Pedro en esa noche, va a haber respuesta para ti en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, porque Dios sí escuchó las oraciones, Dios sí escuchó el clamor que tenían esos hermanos reunidos en casa de María, y respondió a Pedro. Cuando ya Pedro no tenía esperanza, quien sería ejecutado a la mañana siguiente, Dios respondió la oración de los creyentes que intercedían por este apóstol. Un ángel se presentó y le dijo que siguiera inmediatamente que él le dijo que lo siguiera. Sus cadenas cayeron al suelo y pasó junto a los guardias sin ser vistos. Amén. ¿Sí? En esta mañana, hermanos, si nosotros le estamos clamando a ese Dios verdadero, ¿sí?, yo les aseguro que esas cadenas van a ser rotas. Esas cadenas que te tienen atado, que no te dejan avanzar, que no te dejan levantar las manos para adorar a Dios, esas cadenas van a ser rotas en esta mañana. Esas cadenas caerán al piso, porque Dios va a enviar un ángel, sí, a tu casa, a la silla donde estás sentado, a tu negocio, a tu trabajo, a levantarte y a soltarte de esas cadenas. Amén. Amén, gloria a Dios. Pasarás por delante de tus enemigos sin ser visto. Sí, así como Pedro pasó por delante de esa guardia sin ser visto, así pasarás por delante de tus enemigos sin ser visto. Ya tus enemigos no te van a ver más, porque ese ángel de Jehová te va a hacer invisible ante todo enemigo, te va a hacer invisible ante toda enfermedad, te va a hacer invisible ante todo ataque del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Al llegar a la puerta de hierro que daba a la salida, se abrió inmediatamente por sí sola. Y fue al estar en la calle que Pedro se dio cuenta que todo esto no era una visión como él estaba pensando, sino que había sido rescatado por Dios. Inmediatamente que llegaron, la puerta se abrió automáticamente. ¿Cuántos creen que Dios nos abre puertas? Dios nos abre puertas, amén. No hay candado, no hay cadena que Dios no pueda abrir.
Solamente tenemos que clamarle a Él, creer en ese Dios poderoso, ese Dios que es el único que tiene la potestad de darnos respuesta, es el único que nos puede garantizar la vida eterna. Y así como Dios mandó a rescatar a Pedro de esa prisión, rompió sus cadenas, abrió esas puertas de hierro, vamos a seguirle orando a Dios para que de esa misma forma rescate a nuestros hijos, para que de esa misma forma rescate a tu esposo, rescate a nuestra esposa, rescate a cada uno de los miembros de nuestra familia que hoy se encuentran en ese mundo todavía sin ninguna esperanza de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Sí. Vamos a seguirle clamando que así como Él rescató a Pedro de esa prisión, así va a rescatar a nuestro pastor de esa enfermedad por la cual está padeciendo. Amén, gloria a Dios. De esa misma manera, el Señor va a rescatar este grupo de apoyo, sí, que Él mismo ha escogido para esta iglesia. Él de nuevo va a traer y va a juntar aquí, nos va a unir de nuevo. Todo aquel que esté retirado, todo aquel que esté apartado, Dios lo va a traer una vez más. Y vamos a hacer ese grupo sólido, sí. Porque Dios quiere que nosotros actuemos en amor, en unidad. Y de esa manera Dios nos va a tocar a cada uno de nosotros y nos va a convertir en ese grupo sólido para el crecimiento y el progreso de la iglesia, restaurando el pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Al llegar a la casa de María, Pedro tocó a la puerta, pero la joven que vino a responder se sorprendió tanto al escucharle que entró corriendo para darle la noticia a los demás creyentes que estaban allá adentro aún reunidos orando. Estos, al escuchar sus palabras, aunque habían orado fervientemente, pero ellos no creían que sus oraciones habían sido contestadas enseguida, ¿sí? Que sus oraciones habían sido respondidas por Dios de esta manera. Pero sus dudas se dispararon al ver a Pedro. Amén. Ellos se sorprendieron totalmente al ver a Pedro y entonces sí creyeron que en realidad sus oraciones habían sido escuchadas y que Dios les había respondido inmediatamente, sacando a su hermano de la cárcel y colocándoselos enfrente. De esa misma manera, hermano, yo te digo que te vas a sorprender en este día. Te vas a sorprender porque Dios te va a traer respuesta en este día. Sí. Ni siquiera te vas a imaginar de la forma que Dios te va a responder, pero Dios sí está escuchando. Dios ha escuchado ya nuestras oraciones, ha escuchado nuestro clamor y la respuesta viene en camino. Amén. La respuesta de cada uno viene en camino, porque Dios sí nos va a responder a cada uno de nosotros, porque nosotros sí estamos convencidos del poder de Dios. Nosotros sí sabemos a quién le estamos clamando. Nosotros no tenemos un Dios inventado en nuestra mente. Nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos responde, un Dios que nos guía, ¿sí? Y que nos bendice diariamente. Amén, gloria a Dios. La oración ferviente es motivada por el amor y debe ser elevada con entusiasmo y fe. No solo se trata de mencionar nuestras peticiones repetidamente, ¿no? Siempre pues oramos y repetimos lo que queremos, sino de entregar con toda sinceridad nuestro corazón y expresar aquello que necesitamos. Por ejemplo, cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, estaba en agonía y lloraba más intensamente, ¿cierto? Lo podemos leer en Lucas 22:44, que dice: y estando él en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén, gloria a Dios. Y también es una oración que debe ser persistente, que debe perseverar, pues no debemos dejar de buscar, llamar, tocar a la puerta hasta que Dios nos conteste. Amén. Eso lo podemos leer en Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se los abrirá. Amén, gloria a Dios. Cuando oramos fervientemente por otro, puede que lo hagamos con la intención de librarlos de algún peligro, sí. Puede que oremos por alguien que esté enfermo, oramos por alguien que necesite una oración,
de pronto hayamos orado para que el Señor le impida a otros seguir por un camino que los lleve a la destrucción. Es muy bueno, muy importante tener un diario de oración, hermano, ¿sí? Porque el diario de oración nos ayuda a conocer las necesidades de los demás y de igual forma pues nos ayuda a saber cuántas veces hemos orado por la misma cosa y cuántas veces Dios nos ha respondido, porque de pronto nos olvidamos de que el año pasado estábamos pidiendo algo y Dios nos respondió. Entonces, como este año estamos pidiendo otra cosa y no hemos visto respuesta, uno dice, es que Dios no me ha respondido. Si llevamos un diario de oración, nos podemos dar cuenta que Dios sí nos ha respondido. Lo que pasa es que a todas no nos ha podido responder, pero a algunas sí nos ha respondido. Amén. Gloria a Dios. Otra de las oraciones que mueve la mano de Dios es la que se eleva en acuerdo mutuo y en su voluntad. Amén. Cada vez que necesitemos, hermano, que nos sentamos cargados, que sientamos en realidad que algo nos está oprimiendo, es bueno que llamemos a un hermano en fe, a uno de nuestros compañeros de la iglesia, de los hermanos del grupo, ¿sí? Es bueno que lo llamemos, que lo invitemos a que ore con nosotros, a que oremos juntos. Amén. El tener un compañero de oración nos da ánimo, apoyo y responsabilidad de acuerdo a lo que dice Mateo. ¿Sí? En Mateo 18:19. ¿Qué dice 18:19 en Mateo? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en el cielo. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Hermano, la oración es la herramienta más eficaz que tenemos en estos momentos. La oración es la herramienta que debe usar todo creyente. El Señor desea contestar las oraciones que elevamos con un corazón puro. Sin embargo, el pecado es un estorbo para nuestra vida de oración. Amén. Por tanto, podemos estar convencidos de que nuestro Padre Celestial no nos dará aquello que nos guíe por un camino de desobediencia, pues no es lo mejor para nosotros. Por eso solo debemos pedirle lo que esté de acuerdo a su voluntad. Ya debemos de estar orando y pidiendo a nuestra voluntad, a nuestro acomodo. Tenemos que dejar que Dios haga la obra en nuestras vidas. Amén. Y sobre todo, si nosotros queremos escuchar respuestas, nosotros queremos que Dios nos hable y que responda a nuestras oraciones, tenemos que apartarnos de esa vida de pecado. ¿Sí? Tenemos que estar limpio y sin mancha, dice la palabra, delante de Él, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Pero si nosotros estamos orándole a Dios y estamos haciendo lo que Dios no le agrada, estamos haciendo el mal al hermano, al vecino, al amigo, pues a Dios no le agrada eso. Concentrémonos solamente en lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas. Amén. Concentrémonos únicamente en lo que le estamos pidiendo a nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener respuesta de Él. ¿Sí? Yo les digo algo que viví yo en particular, ¿sí? Un testimonio breve. Cuando yo inicié a la iglesia, yo clamaba por algo que yo quería. Clamaba y pedía y me arrodillaba y venía a la iglesia y lloraba y todo, ¿sí? Y le decía al profeta, yo quiero esto, y yo me voy a convertir a Cristo porque yo quiero esto y yo prometo seguir los caminos de Dios, pero es que yo quiero esto. Y el pastor me respondió en repetidas ocasiones, si es la voluntad de Dios, se te dará. Pero si no es la voluntad de Dios, te puedes morir llorando, me dijo el pastor un día. Y a mí me dolió que hasta llegué llorando a mi casa, o es cierto. Y él me dijo, puedes morirte llorando, si no es la voluntad de Dios, eso no es. Porque Dios no te va a dar algo que te haga daño. Amén. Y tomé la decisión, recuerdo yo que era un 10 de enero, el 10 de enero, recuerdo yo, y me arrodillé en mi casa. Eso nunca se me olvida la fecha ni nada de eso. Eso fue el año 2018, el 10 de enero. Me arrodillé en el cuarto de mi casa y le dije, Señor,
si tú me das lo que te estoy pidiendo, yo te sigo, Señor. Y si tú no me das lo que te estoy pidiendo, también te voy a seguir, Señor. Y yo cuando salí de ahí, sentí que mi cuerpo descansó, me sentí descansado, chévere. Y a partir de ese momento, nunca más hubo clamor en mí, nunca más lloré orando, nunca más llegué con desespero aquí a la iglesia. O sea, siento que mi alma descansó cuando yo entregué mi voluntad y que decidí que Dios hiciera la voluntad de Él en mi vida. Y les comento algo, que a partir de ahí vengo de bendición en bendición, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. Entonces, hermanos, si Él hizo ese efecto en mi vida, si eso dio resultado en mi vida, también va a dar resultado en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Entonces dejemos que Dios haga su obra en cada uno de nosotros, que Dios actúe como Él quiere. No es cuando nosotros queremos, no es lo que nosotros le estamos pidiendo. Amén. Es cuando Él diga, es cuando Él diga. Vamos a mantenernos, vamos a mantenernos un día más. De pronto ya lo que nos falta es el día de hoy nomás. Sí. No vamos a aceptar de que nuestra fe mengue, no vamos a dejar de que nuestra fe en Él se vaya, de que de pronto esa depresión, sí, esa tristeza, cualquier cosa que esté pasando por nuestra vida impida que nosotros esperemos este día, porque de pronto el día de mañana es el día que Dios tiene ya marcado para bendecirnos grandemente, para que romper esas cadenas que nos tienen atados. El día de mañana ya Dios lo tiene estipulado, que va a abrir esa puerta de hierro que te impide salir a la calle, que te impide ver esa luz divina que solo Él nos muestra. Amén, gloria a Dios. Pues hermano, yo los invito que se coloquen en pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que va a seguir haciendo en esta mañana. Y si sientes que alguna cadena te está atando, si sientes que alguna puerta te está impidiendo avanzar a los pies de Cristo, vamos a pedirle al Señor que hoy se rompan esas cadenas. Amén. Que hoy se abran esas puertas que te impiden avanzar. De pronto una puerta de enfermedad, esa puerta de empleo, ¿sí? Hay hogares que están destruidos. Pues hoy Dios va a romper esas cadenas. Dios va a restaurar corazones en este día, porque Dios hoy quiere darle respuesta a todo aquel de cual su fe ha menguado, pensando en que Él no escucha las oraciones. Sí, Dios escucha las oraciones. Lo que pasa es que necesitamos meternos más en oración. Necesitamos meternos más en oración. Necesitamos dejar el pretexto a un lado. Los jueves, que es un día de oración en esta iglesia, es para que todo el grupo, en el grupo aparecen 30 miembros, 32 miembros anotados en el grupo, 32 miembros que deben estar todos los jueves de oración en esta iglesia, clamando por los otros hermanos, clamando por el departamento de Sucre, clamando por este fin de año. Amén. Clamando por la salud de nuestro pastor, clamando por su esposa, por sus hijos. Amén. Y mire que únicamente están viniendo de 8 a 10 personas, pero eso era ayer. A partir de esta semana nos vamos a meter a interceder, como hicieron todos esos creyentes, que lograron, sí, mover la mano de Dios para que Él enviara un ángel y rescatara a Pedro de la cárcel. Amén. Gloria a Dios. El equipo, hermana Cielo, el equipo, por favor, acá adelante. El que desee pasar acá adelante, bien pueda. Y si no, pues desde ahí de su sitio, el equipo va a estar ministrando ahí en su puesto. Y el que desee pasar acá adelante, pues bien pueda. Porque Dios va a romper cadenas en esta mañana. Amén, gloria a Dios.